si hay que venir y romper con lo que hay que romper, si hay que hacer la reingeniería de lo que hay que hacer. Porque todo mundo quiere cambiar su situación. Quiero estar mejor, quiero estar bien, pero muy pocas están deseosos de mejorarse a sí mismos. Rompe con tu zona de confort y vive, aprende a hacer reingeniería. Si eres coach o si eres facilitador de procesos de cambio, haz primero una reingeniería contigo, o 2 o 3 en diferentes áreas de tu vida: el amor, la salud, el dinero. Una vez que lo has vivido, que lo has hecho unas 2 o 3 veces, estás listo para hacer reingeniería mental a cualquier persona. Y esto, créeme, está todavía más en un nivel más enfocado, más focalizado, para que algunos clientes, no todos, porque unos no quieren hacer esto, pero sí algunos clientes van a decir: yo necesito ya, en este momento, hacer una reingeniería mental en mi vida, en mi aspecto económico, en mi aspecto de amor, en mi aspecto de salud. Entonces es una herramienta que vamos a poner en tus manos. Antes de cerrar este seminario, adelante. César pregunta: ¿cuál es la diferencia ¿César? entre la reingeniería y el ejercicio de planificación de meta? Dicen que no me están escuchando la pregunta, para mí. Sí, la pregunta es que ella está un poco lejos acá, Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre una planificación de metas y la reingeniería? Es enorme, totalmente diferente. Yo puedo tener una meta para aumentar mis ventas. Entonces hago mi planificación, mi plan de acción que viste en coaching, todas las herramientas de PNL, y lo voy a lograr. Y ahí no requiero ninguna reingeniería, simplemente requiero más ventas. Pero si de repente lo que quiero es hacer una reingeniería en el proceso de por qué hacemos lo que hacemos para vender como vendemos, ahí es totalmente diferente. No estás enfocado en aumentar las ventas, sino en revisar el proceso que sigues y por qué sigues ese proceso para vender como vendes. Al hacer esa reingeniería, cuando haces una planificación para aumentar las ventas, con PNL las vas a aumentar al 200%, al 300%, lo cual es wow, ya es maravilloso, vale la pena hacerlo. Si haces una reingeniería y revisas el proceso de tu venta y dices: ¿por qué hago lo que hago para vender? Y mueves todo esto, te puedes ir al 10,000% en las ventas. Entonces, como ves, hay una pequeña diferencia. El cambio es más espectacular, es fundamental, es radical, es espectacular, ¿ok? Y en los procesos, la palabra es fundamental de por qué hacemos lo que hacemos. Los procesos, ahí es donde trabajas. Inmediatamente se hace un cambio radical de raíz y esto genera algo verdaderamente espectacular. Sí. Patricia Bastidas. Pregunta: ¿es aconsejable empezar con un asunto muy grande, o con algo pequeño? Que si es aconsejable, repito la pregunta porque no se alcanza a escuchar, que si es aconsejable empezar con un asunto muy grande o con uno pequeño, lo que tú elijas. Para la reingeniería mental no hay ni grande ni pequeño, todos son asuntos. Para ti es un juicio que eso es grande y es un juicio que eso es pequeño. Frecuentemente nos ha pasado incluso, ¿quién lo preguntaba? Patricia Bastidas. Pati, frecuentemente trabajamos con algo que en nuestra mente es algo pequeño y resulta que es algo existencial. Trabajamos con algo que aparentemente en nuestro criterio era algo muy grande y resulta que es muy rápido hacer el proceso de reingeniería. No hay, ese juicio de grande o pequeño es un juicio de valor propio que vamos a aplicar y es válido. Por lo tanto, la respuesta es con el que quieras. Ese juicio de valor no es válido para este proceso. ¿Ok? ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Dice María. Pregunta que si es lo mismo reingeniería cerebral y reingeniería mental, porque dice que está trabajando en inglés y quiere tener la traducción perfecta. No, es igual para este efecto. Nada más que reingeniería mental es un término que acuñó Richard Bandler. Richard Bandler registró
puso marca registrada al término reingeniería mental. Entonces, cuando nosotros lanzamos el curso, le pusimos reingeniería cerebral para no empezar a caer en conflictos de la marca. Pero ya aquí adentro sí le llamamos reingeniería mental. Pero cuando lo lanzamos hacia afuera, para que no hubiera el riesgo de que dijeran, se están fusilando, están tomando lo que tiene una marca registrada, que además John Grinder también lo hace. Pero el problema eterno que han tenido Grinder y Bandler es que Grinder y Bandler trabajaron juntos, pero el que registró la marca fue Richard Bandler. Reingeniería cerebral la hacen simultáneamente, aunque no juntos, pero Richard Bandler es el que registra. Entonces, es lo mismo, es un asunto técnico nada más para tener un nombre diferente y no caer en conflicto. Pero reingeniería mental o reingeniería cerebral es exactamente lo mismo. Patti Valenzuela. Patti Valenzuela. Pregunta, ¿cómo puede manejar la presión del tiempo de la necesidad del cambio con la reingeniería? La presión del tiempo, al igual que la afinación, se va a hacer durante el proceso solito. Nosotros tenemos esa presión de decir, me urge, yo llego, por ejemplo, a una empresa, Patti, y me dicen, lo hacemos en una semana porque ya tenemos que implementar los cambios en la siguiente. No sé, depende de cada persona. Yo no voy a entrar a esa presión y voy a presionar a la gente, arranco. Es muy probable que lo hagamos en menos de una semana o es probable que solito se vaya ajustando, pero en ese momento se pierde la presión del tiempo. Entiendo que a veces la gente me dice, es que quiero hacer una reingeniería en un asunto importante de ventas o de negocio porque tengo compromisos, deudas que pagar en 3 meses, o sea que me urge. Quita eso y ponte a hacerlo. Probablemente lo hagas antes, probablemente no, pero los beneficios se van a empezar a notar conforme empieces a hacerlo. Entonces, la situación del tiempo, los detalles, el refinamiento se va acomodando solo. Créanme que esto sucede. Aunque yo tenga una meta de tiempo, a veces pasa que es menos, a veces que es un poco más, pero pasa a segundo término y ya no siento la presión del tiempo. Que lo importante, la pregunta que me haces, me siento presionada, empieza y se va a eliminar como mágico la presión del tiempo. Nelly Daniel pregunta, dice, Nelly Daniel. La pregunta sería, ¿por qué hago lo que hago para tener cierta enfermedad? Sí, ¿por qué haces lo que haces para haber llegado a tener esa enfermedad? Por ejemplo, diabetes, lo hemos dicho en programación neurolingüística, ya no hay dulzura en mi vida. La gente cree que no hay dulzura en su vida, el inconsciente toma eso como una orden y como interpreta dulzura como azúcar, desconecta el páncreas. Ok, estás tomando una terapia para reactivar las funciones del páncreas con PNL, buenísimo. Estás trabajando con PNL, modificando los pensamientos de no hay dulzura por si hay dulzura, la vida es dulce, excelente, fabuloso, espectacular, qué bonito. Y entonces la persona va a recuperarse de la diabetes. Muy probablemente inclusive se la va a quitar. Pero si no revisa por qué hace lo que hace para causarse enfermedades, va a regresar en unos 2 o 3 años ya no con una diabetes, ahora con otro problema. Trabajas ese proceso y va a regresar con otro. Te pongo un ejemplo para que entiendas esto. ¿Quieres la pregunta, Nelly? Sí. Nelly. Bueno, es que se nos mueve el chat porque están pregunte y como ustedes ven ahí se va bajando el chat. Tuve un caso de una mujer separada de su marido pero no divorciada. El marido trabajaba en una ciudad, ella trabajaba en otro y no estaban divorciados, pero estaban muy muy distanciados al punto que ella sospechaba que él tenía un amante, porque cuando iba con ella no había actividad, cansancio, lo que ustedes se imaginan. Entonces pasa un fenómeno, al niño le detectan, a uno de sus hijos le detectan epilepsia, y entonces entra en crisis el papá y la mamá, y el niño genera epilepsia, se generó la epilepsia. Entonces me llaman para que ayudara con el niño porque ellos eran naturistas y al principio no quisieron darle un medicamento
farmacológico, una droga que suspendiera el ataque epiléptico, y solamente estaban interesados en naturista. Pero cuando vieron que ya era muy difícil, se puso el medicamento. En ataques epilépticos, amigo, paréntesis, siempre es uno de los casos pequeños en donde sí recomiendo el Epamil, la droga, para suspender, porque el cerebro aprende a tener ataques epilépticos. El primer ataque, y entre otros, son 2 meses. Pero ahora ya aprendió, ahora va a ser cada mes. Ya aprendió, ahora va a ser cada 15 días. Ya aprendió, ahora va a ser cada 8 días. Y el cerebro aprende. Es uno de los pocos casos en donde, mientras trabajo con PNL, sí sugiero la implementación de la droga. Entonces, trabajamos con el chico. De hecho, fue un caso que trabajó John Grinder, porque llevamos a esta persona, al niño. Hice un trabajo espectacular con John Grinder, y el niño suspendió los ataques epilépticos. Pero durante el proceso, ella, la mamá, aprendió que él se regresó por el problema del hijo. Inclusive casi estaba a punto de renunciar al trabajo porque quería estar cercano a su niño como padre. Y entonces, a nivel inconsciente, no fue a propósito, ella aprendió: si enfermo a mis hijos, este hombre regresa. No a propósito, no conscientemente, sucede, es un proceso, ¿ok? Y como al año nos habla que ahora tenía un tumor en una nalguita, y ese tumor, le iban a cortar el tumor y probablemente iba a perder la movilidad de una pierna, su piernita iba a estar permanentemente rígida. Imagínense el drama, y otra vuelta. Ahí es donde está el caso que te estoy presentando, que te estoy contestándote. Si no revisas el proceso, por ejemplo, hicimos la técnica de PNL para trabajar los ataques epilépticos, resultado espectacular, se quitó. Eso ya es guau, guau, guau y guaraguau. Guau, aplauso, merece todo el reconocimiento del niño, su inconsciente y todo. Pero hay un proceso que se generó en esa familia. Cuando se enferma el chico, el papá regresa. Ahora, a nivel inconsciente, ella sabe que si se enferman los niños, el papá va a estar ahí. Y no es que ella lo haya enfermado deliberadamente. Sucede, es un proceso. Y ahora tiene ese camino. Si no haces no haces esa reingeniería, va a ser lo mismo. Vamos a trabajar ahora con PNL, cómo quitar el cáncer de la nalguita del niño para evitar que el tumor... De hecho, trabajamos así, se redujo el tumor a un grado tal que lo cortaron y no perdió movilidad ni nada. Pero si ese proceso no se cambia, esto va a ser una y otra vez, a ratito regresa en 2, 3 años, ahora tiene X, ahora tiene Y. Porque entonces, la pregunta que me haces, ¿es más importante eliminar el problema o conocer el proceso de la enfermedad? Las dos. Qué bueno que quitemos con PNL el problema. Pero hay que ver si no hay un proceso para estarte enfermando. Ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luis García pregunta que... Luis García. Que si en su empresa hay 100 personas que todas les hacen reingeniería. Luis García tiene una pregunta, me encanta. Porque, ojo, vas a aprender a hacer reingeniería física y mental. Tiene una empresa con 100 personas que si hace una reingeniería, te vas a quedar con 15. Pero más eficiente. Yo no te lo recomiendo si no estás preparado para el proceso. Por eso el primer paso es preparación. La reingeniería, déjame ver cómo te lo explico. El caso clásico para que me entiendas, ¿no? Ford estaba teniendo la fábrica Ford, ellos hicieron una reingeniería y cerraron más de la mitad de las plantas en el mundo. Ford trabajaba con el sistema que se llama, inventado por Henry Ford, el trabajo en serie. Uno pone una cosa, otro pone otra y va avanzando el carro en una banda y le van poniendo, y hay gente que es especializada, yo pongo un tornillo, es lo único que hago, y el que sigue, yo pongo el radio, y así va el proceso, y ustedes lo han visto en la televisión, el carro se arma. Pero de repente, cuando llegaban a la persona que iba a poner los frenos, resulta que tenía que parar el proceso porque no había inventario de frenos y los frenos estaban teniendo alguna complejidad.
Entonces, fíjate, todo el proceso se atora en la cuestión de los frenos. Llega a la reingeniería, se hace el análisis de procesos y dice, bueno, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ahí está la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? El problema, después de investigar, resulta que un tipo que tenía que hacer los pedidos de los frenos y hacer los inventarios y tenerlos en el almacén, tener unos almacenes, no estaba haciéndolo bien porque el software no estaba funcionando bien, porque no, había un problema total que el tipo o la persona, y no porque la persona sea un mal empleado, sino porque estaba en ese proceso, no estaba, ahí estaba el cuello de botella, los formatos, quién sabe qué, había un problema. Y entonces dicen, vamos a hacer una cosa. Y el pago, también era un problema el pago, no se le había pagado al cliente, al proveedor de frenos, porque el sistema era, mándame la factura, te la paso a revisión y los días de pago son los miércoles y los viernes, todo esto que ya saben ustedes. Y Ford se da cuenta del proceso, entra Hammer a hacer la reingeniería. Hammer es uno de los creadores de la reingeniería organizacional de hace muchos años, entra a hacer la reingeniería y entonces se da cuenta que pues, pueden hacer las cosas diferentes. Fíjate lo que hacen. Desaparecen todo ese almacén de frenos y todo esto. Y entonces le dicen al proveedor, cada freno que instale, si en el día instalé 10 o 100, te pago 10. ¿Sale? Facilito. Así de sencillo. Cada freno que se ha instalado, te pago 10. Entonces, vamos a hacer una cosa, proveedor. Tú vas a pagar un almacén, lo vas a poner aquí en el terreno de Ford, tú pones tus empleados, tú les pagas y me vas a poner aquí la cantidad de stock o de estándares de frenos que necesito para mis carros. Y ahora le transfiere el inventario al proveedor y le transfiere el costo al proveedor. Ya no es Ford. Fíjate qué interesante. Desapareció todo el almacén de frenos y 200 empleados que había ahí. Pero lo más increíble, hay un tipo al final, hay un tipo al final de la banda, una persona que está anotando los carros que salen. A él se le instala el software. Es un hombre que no sabe lo que está pasando. Él nada más está poniendo un carro más, va registrando eso. Pero sin saberlo, por el sistema de informática, cada vez que él pone que un carro sale, el sistema le avisa a pagos, que es informático también, que es un sistema de computación que emita un cheque para un traspaso electrónico, ni siquiera un cheque para el proveedor de frenos. Fíjate, el pagador, el que hace la parte de pago, es el hombre que dice, salió un carro, ya sabe que va con frenos, entonces él pone un carro, inmediatamente se hace un traspaso electrónico por software, que le avisa a computación, a pagos, perdón, que emita una transferencia, pero todo sistematizado por computadora. Por cierto, el sistema de pagos se redujo a 5 personas, que eran como 500. Eso es una reingeniería, amigos. Revisar el proceso, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Te das cuenta qué maravilla? Y entonces se simplifica muchísimo en momentos en que hay que hacerlo, porque la crisis no va a continuar, no va a acabarse. Y fíjense qué pena para las personas que haciendo los pagos y todo esto había 100 personas, pues se quedaron 3. Qué pena para los de frenos, ya no existen. ¿Y qué hace esto? El hombre que está aquí, al que está aquí, se le entrena muy bien, se le paga 10 veces más por hacer su trabajo con excelencia, porque de él depende todo el proceso. Pero ahora no se le dice que depende de él, simplemente se le paga muy bien, se estimula muy bien y él está muy contento y está muy entusiasmado haciendo su trabajo. Y se le dan bonos por 0 errores, bonos por hacer bien y rápido las cosas, pero él tiene una computadora donde cuando él pone que salió un auto, el software le avisa a pagos que emita una transferencia por el monto de ese pago, directo al proveedor. Se acabó el almacén, disminuyó enormemente contabilidad y se acabó el problema
porque ahora el inventario lo tiene el proveedor. Él paga la bodega, él tiene sus empleados, es bronca del proveedor. Te lo comento así rápido como uno de los ejemplos más famosos de Hammer cuando hizo la reingeniería en Ford. Te pido por favor que tengas compasión de los 100 empleados que tienes y pienses bien lo que vas a hacer, porque la broma de que un cuarteto de música es lo que queda de una orquesta sinfónica después de una reingeniería es una broma muy real. Una de las críticas fuertes, amigos, que le hicieron a la reingeniería es que es un poquito antisocial, es decir, no piensa en darle empleo a la gente, piensa en optimizar procesos. Sí, a nivel de empresas, no hay problema en tu mente. En tu mente tú no vas a despedir a nadie. Bueno, sí vas a despedir a muchos pensamientos idiotas, estúpidos que has tenido, y sí vas a despedir a un montón de procesos complicados que tienes, pero no hay ninguna afectación financiera a nadie. Por eso te diría, piensa bien el proceso de reingeniería en tu empresa si tienes 100 empleados. Asesórate de una persona que esté certificada internacionalmente para hacer reingeniería organizacional y piénsatelo. Yo te pediría que pasaras primero por el proceso de reingeniería mental antes de pasar por el de reingeniería organizacional. Es maravilloso, es espectacular, funciona mejor, ganas. Imagínate lo que se ahorró Ford simplemente con el almacén y con los contables, ¿eh? Pero lo más importante, ya no hay cuello de botella en la entrega de los trabajos a la gente. Espectacular. Bueno, pues esa va a ser tu reingeniería mental. Espectacular. Te podría hablar de muchísimos casos. Como sabes, tengo una maestría en administración de empresas en el TEC de Monterrey, que es una universidad muy tipo Harvard acá en México. Es como la escuela de administración por histórica, digamos. Y entonces ahí nos enseñaban la reingeniería, pero hasta tenerla pero bien instalada, porque salíamos a hacer muchos procesos parecidos o similares a la reingeniería.